G Hughes, you did this one. Hola, nosotros somos Aymar, Ander y Aymar, y en el día de hoy os vamos a hablar sobre el libro de la brecha y sus acontecimientos. Que estamos aquí en la brecha ahora mismo, que es por donde entraron los franceses, los portugueses y los ingleses. Sí, eso es. Y ahora os van a explicar un poco mejor la historia. Llevamos tiempo leyendo este libro y nos ha encantado, ¿vale? Nos ha alucinado la historia de los franceses cuando quemaron la ciudad y tal. Y bueno, pues hemos decidido hacer este videoblog dirigiéndonos a las calles que aparecen en el libro y a los locales como la chocolatería de Marichu. Bueno, primero para introducir os voy a contar un poco la historia por encima y después visitaremos los sitios donde transcurre esta bella historia de Toti Martínez. Bueno, a ver, Donosti estuvo invadida durante 5 años por los franceses, pero se llevaban bien, estaban de colegueo con los donostiarras y no había ningún problema. Pero llevaban ya 5 años y ahí fue cuando los aliados, que eran los españoles, los ingleses y los portugueses, fueron a salvar a los donostiarras, supuestamente a salvarlos. Pero lo que pasó fue que entraron y sí, echaron a los franceses, pero después se pusieron a destrozar la ciudad, a quemarla, a robar a los habitantes. Y hicieron todo tipo de delitos, violaciones y asesinatos entre ellos. Y por ejemplo, en el caso este tenemos a Marina, que es la hija de la protagonista, que es Marichu, la dueña de una chocolatería, que es violada por un inglés que lo tenían en su casa le estaban cuidando, y en el momento en el que entraron los ingleses y los portugueses, pues ahí fue cuando cambió él, ¿no? Sí, ahora iremos a visitar todo y a dar más información sobre los personajes. Bueno, lo primero de todo, vamos a dirigirnos a la chocolatería donde ha estado trabajando durante décadas la familia de Marichu. Altuna. Eso es. Marichu Altuna, vámonos. La chocolatería de Marichu y su familia. Bueno, acabamos de llegar a la antigua chocolatería de Marichu. No nos han dejado entrar, pero aquí estamos, que hace esquina con la calle Íñigo Alto y la calle Mayor. Bueno, ahora mismo no se llama la calle Íñigo Alto tras la destrucción de Donosti, ahora se llama Portu Calea, que se aprecia ahí, no sé si se ve en cámara. Bueno, pues aquí estamos, que ahora no es una chocolatería, ahora es un bar que se llama Ubarre Chenea. Bueno, para empezar la historia vamos a explicar quién era la protagonista y qué pasa por esta zona. Mira, para empezar la historia vamos a colocar a la protagonista principal, Marichu Altuna. Bueno, Marichu Altuna vivía justo en esta esquina, como ya ha dicho mi compañero, de Íñigo Alto y la calle Mayor. Y bueno, Marichu Altuna se casó con su marido, Eusebio, cuando Marichu solo tenía 15 años. Y entonces se fueron a vivir aquí, a esta calle, que tenían un obrador de chocolate y también tenían la casa justo en el mismo edificio, en el que está aquí atrás. Bueno, el marido de Marichu murió nada más nacer su hija, Marina. Y la hija nació cuando Marichu tenía 20 años. Y la historia se coloca justo cuando Marichu tenía 35 años y su hija tenía solo 15 años. La verdad que Marichu era muy conocida por el chocolate caliente que hacía en esta ciudad, que todos los franceses iban para poder probar ese maravilloso chocolate. Bueno, os voy a decir unas características sobre la chocolatería famosa de Marichu. Y es que durante décadas se ha creado una fórmula secreta de chocolate que le da un sabor muy bueno, y es por eso que todo el mundo va e intenta sacar la fórmula, pero es imposible porque es muy secreta. Y bueno, también se dice que nunca se cerró la chocolatería y que ni se logró cerrar ni se va a cerrar. Solo un día se cerró, era cuando Napoleón entró, y pues tuvieron que cerrar. Se decía que los aliados iban a salvar la ciudad,
Pero había rumores de que no solo iban a salvar la ciudad, que después de salvar la ciudad iban a dar un escarmiento a los donostiarras por no haberse defendido hace 19 años cuando los franceses vinieron a invadir por primera vez. Y tampoco se defendieron cuando entraron hace 5 años. Y por eso, en Victoria, los aliados salvaron sin problema a la ciudad. Pero una vez Lord William, que era el que estaba al mando otra vez de este ejército, cuando liberaron Badajoz, arrasaron con la ciudad. Y los donostiarras tenían miedo de que volviera a pasar lo mismo con su ciudad, lo mismo que pasó en Badajoz. Así que Marichu estaba dudando entre si irse o no irse de la ciudad. Así que decidió enviar a su hija Marina y a su criada Josefa con su abuelo en un caserío que tenía en Zubieta, justo en Aguzquienea, y entonces ella se iba a quedar sola durante ese tiempo. Pero Marina volvió a la ciudad con Marichu, porque no quería dejarla sola. Y pasa una historia con un inglés que nos va a contar nuestro compañero. Cuando vuelve Marina, tenían a un soldado inglés que había sido herido en la redada de Julio, que se llamaba Alistair Williams, y lo tenía Marichu con su amiga Otilia, que le estaban intentando pues curar porque estaba en un coma y llevaba 2 semanas en coma, ¿no? Y entonces cuando llega Marina a la ciudad y le ve a Alistair, se enamora y entonces se besa con Alistair, y Marichu, que es la madre de Marina, les ve y por esa razón coge a Marina y la envía a la iglesia María, perdón. Al final de la calle Mayor. Con el párroco Don Domingo. Con el párroco Don Domingo, eso es. Que sí, Marichu se iba muy bien con ese párroco, ya que fue quien le bautizó y también bautizó a su hija Marina, y tenían muy buena relación, la verdad. Bueno, y luego, el 31 de agosto, cuando entraron los ingleses y los portugueses, estaba Alistair Williams en la casa de Marichu y de Marina. Entonces, Alistair, que estaba con otros 3 soldados más, y estaban con Marina prometidos que se iban a casar, se revela porque dice que no se iba a casar con una chocolatera, y entonces a Marichu y a Marina les empiezan a pegar y las viola, y en ese acto queda Marina embarazada. Que después, más tarde, Alistair, que se va a Inglaterra otra vez, al volver, que vuelve con su esposa, ve que Marina tiene un hijo, y entonces él claro, intuyó que ese hijo es de él, de Alistair, y entonces se lo quería llevar a Inglaterra, pero Marina no quería que se lo llevara, y al final no consigue llevárselo. Ahora estamos aquí en la chocolatería y vamos a ir por la calle Mayor, así por la derecha, y encontraremos la iglesia de Santa María, donde iba Marichu todos los días porque vivía al lado, ¿sabes? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña visita, a ver si nos dejan entrar. Demostraremos lo que se hace ahí, el pasado de la iglesia y tal. Estamos aquí en el final de la calle Nagusia, que es la calle Mayor, y la calle del 31 de agosto, que antes se llamaba la calle de la Trinidad. Bueno, Ander, te tengo una pregunta para ti. ¿Por qué pasó esta calle de llamarse la calle de la Trinidad el 31 de agosto? Pues por los acontecimientos de los franceses con los donostiarras, cuando se incendió todo Donosti, pues quedó esta calle que no se incendió ni nada. Entonces lo pasaron de llamar la calle de la Trinidad a la calle de 31 de agosto. Pasó que esta calle, como no se quemó, entonces por ese día que fue cuando quemaron todo, esto se quedó sin quemarse, entonces esta calle lo llamaron 31 de agosto. Bueno, Don Domingo, como ya sabéis, el párroco de la iglesia de Santa María, tenía la costumbre de todas las tardes ir a la chocolatería de la casa del chocolate de Marichu a tomar un poco de su famoso chocolate caliente. Y Marichu siempre se lo daba en taza grande y se negaba a cobrarle, aunque el párroco le insistía
en que quería pagar. Vale, ahora mismo estamos en la calle de 31 de agosto y aquí tenemos la Plaza de la Trinidad, que es en honor a la calle esta que es 31 de agosto, que antes se llamaba la calle de la Trinidad. Bueno, y allí, en aquella parte de la calle del 31 de agosto, tenemos a la iglesia de Santa María. Y en la otra esquina, en el otro lado de la calle, al final o al principio, tenemos la iglesia San Vicente, donde Marina estuvo con unas monjas. Bueno, en la historia nos introducen otro personaje que se llama Joaquín, que es bastante relevante en la historia. Joaquín es donostiarra de nacimiento, solo que se fue a estudiar a una ciudad de Francia porque su padre quería que tuviera buenos estudios. Pero cuando Joaquín se enteró de todo esto, de que iba a haber el rescate de Donosti por parte de los aliados, volvió para salvar a su hermana, a su madre y a su padre. Nos encontramos enfrente de la casa de Joaquín, el último edificio de la calle de San Juan. Y bueno, pues su padre tenía en propiedad 3 pisos. El primero y segundo eran ya de ellos, pero el tercero y el último pues era alquilado. En la familia Joaquín eran el padre, que era el típico padre machista que no dejaba hacer a las mujeres cosas en casa, solo limpiar y así. Y el padre se llamaba Don José Larburu y Joaquín, su apellido era Larburu. Y también Joaquín tenía una hermana que se llamaba Eulale y su madre. Bueno, pues Joaquín de pequeño soñaba con ser marinero, porque esta casa está pegada a la calle esta de la Zurriola. Y entonces siempre Joaquín, de mientras que dormía, escuchaba las olas del mar y siempre ha soñado con trabajar en la mar. Bueno, Joaquín tenía un amigo de la infancia que era, su mote era Buruandi, pero él en realidad se llamaba Juan Galerdi, que al principio era tonto, que era un chaval pues que no era aplicado, pero transcurriendo los años se aplicó más y después tuvo una carrera en leyes. Bueno, Buruandi es bastante importante en esta historia, ya que asesina a un francés en una azotea de una casa junto con Joaquín, aunque realmente el que lo asesina es Buruandi, que estaban encima de la azotea mirando a ver qué pasaba porque escuchaban cañonazos y querían saber a ver qué pasaba y no podían ver por la muralla. Entonces decidieron subir a la azotea y unos soldados, bueno, un soldado que era ese al que lo mataron, subió. Y entonces Buruandi, bueno, el soldado les estaba apuntando con el rifle. Y entonces Buruandi rápidamente sacó su pistola y le disparó entre las cejas y cayó al suelo muerto. Y coge su traje y se pone el traje del francés para poderse infiltrar con los demás y así espiar pues las cosas que pasan y todo eso. Y por esa razón Buruandi es muy importante en esta historia. Joaquín Larburu, como ya os contaba antes, en la familia eran el padre, la madre, Joaquín, su hermana Eulale y tenían también una criada llamada Bernarda. Bueno, Joaquín insistió a su padre en convencerle para que pudieran evacuar la ciudad y estuvieran a salvo, porque Joaquín se temía lo peor, que era que iban a arrasar la ciudad. Pero su padre se negaba a creer la realidad y decía que no iba a pasar nada, que los iban a salvar y todo iba a estar bien. Pero, como ya sabéis, no fue así. Como Joaquín vio que no podía convencer a su padre, al menos intentó que las chicas pudieran escapar, pero tampoco les dejaba. Así que, en última instancia, Joaquín consiguió arrastrar a su hermana Eulale para que huyera del abusador de su padre y consiguió meterlas donde las monjas hay en la iglesia San Vicente. Y ahí la verdad que se quedó a salvo, de mientras José Larburu y su mujer se quedaban en casa con Bernarda. Más adelante en la historia, los aliados entran en la casa de Joaquín intentando matar al padre, pero la mujer se interpone en eso porque da mucha pena y terminan disparando a la mujer. Cuando Joaquín se entera, no se lo puede creer, se siente muy culpable porque no hizo lo suficiente para que pudiera escapar y tiene un sentimiento de culpa muy grande dentro de su corazón. Y esta es la historia que pasa en esta parte de la ciudad. Bueno,
Al principio de la historia se ve como Amarichu siempre tenía un par de clientes recurrentes, unos soldados franceses. Uno de ellos era el capitán Mercier, que se ve como tenía algo de interés por Marichu. Le tiraba fichas en mitad de las conversaciones que tenían para pagar las tazas de chocolate y así. Y siempre le preguntaba a ver cuándo le daría una oportunidad, pero Marichu siempre le ignoraba. Entonces, un día, cuando Marina estaba en el caserío en Zubieta, en Eguciena, como hemos dicho antes, con el padre de Marichu, Tomás Altuna, Marina vuelve a la ciudad porque quería estar con su madre. En ese momento, el capitán Mercier es el que le deja entrar a Marina a la ciudad. En sí nadie podía entrar ni salir de la ciudad, pero el capitán Mercier le da una oportunidad y deja entrar a Marina porque sabe que así puede después hablar con Marichu y puede surgir algo. Así que Marichu, el día siguiente, se cabrea con Mercier porque no entiende cómo la ha podido dejar a Marina entrar. Una pobre muchacha que se tenía que quedar fuera de la ciudad para no pasar peligro y lo deja entrar en mitad de la guerra. Y entonces le pide un salvoconducto, que era una especie de papel, para que pudiera salir de la ciudad sin ningún problema. Entonces, Mercier le dice que a cambio del salvoconducto, Marina tendría que prostituirse y hacerlo con él 2 noches seguidas. La primera noche lo hacen y Marichu no se siente cómoda porque le mordió en el cuello, le forcejeó, le agarró los pechos y no se sentía cómoda. Entonces la segunda noche, cuando iba a pasar, cuando justo le iba a dar el salvoconducto, al terminar la sesión, Marichu paró en seco, no quería hacerlo. Y ahora os cuenta lo que pasó. Bueno, Marichu en ese momento sacó un cuchillo y le amenazó al capitán Mercier. Entonces Mercier sacó su espada y todo eso lo escucharon desde fuera Joaquín y Buruandi, que eran 2 amigos de Marichu, que entraron y con una pistola le dispararon en la cabeza y lo mataron. Entonces, al haberlo matado, tenían el cuerpo de Mercier y no sabían qué hacer, entonces lo llevaron al sótano de los hermanos Oñarte. Y para esconderlo, lo metieron, tenían un barril de sal, el cual lo vaciaron, metieron el cuerpo y volvieron otra vez a rellenar la sal para que no se notara a Mercier. Y eso fue la historia de Mercier. Bueno, estamos aquí situados en la Puerta de la Tierra. Bueno, mira, desde ahí hasta ahí había un muro enorme donde estaba protegido por franceses. Y bueno, aquí eran por donde entraba, había una puerta por donde entraban los ciudadanos, los civiles del pueblo. Y aquí siempre solía estar el capitán Mercier y fue él el que dejó entrar a Marina cuando pues no se podía. Bueno, aquí veis en el mapa lo que para nosotros sería el mejor guión para hacer una visita literaria. Para empezar, empezaríamos en la brecha y iríamos directamente a la Puerta de la Tierra, donde suceden varios acontecimientos en esta historia. Tras eso, seguiríamos por la calle Mayor, como veis aquí, yendo hasta la famosa Casa del Chocolate de Marichu. Tras eso, visitaríamos la iglesia Santa María y seguiríamos recto por la calle 31 de Agosto, hasta llegar a la iglesia de San Vicente. Y para terminar, llegaríamos a la casa de Joaquín, donde también suceden muchas cosas en esta novela. Y ahora lo veremos en el mapa de la antigua ciudad. Para empezar, empezaríamos aquí en la brecha y seguiríamos recto hasta la Puerta de la Tierra. Después iríamos por la calle Mayor hasta la Casa del Chocolate, visitaríamos la iglesia Santa María. Después pasaríamos por la calle La Trinidad, iríamos a la iglesia San Vicente y terminaríamos en la casa de los Larburu. Stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fall with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that and I passed. I did not learn shit in that motherfucking class. The stats, I put that bitch like a bag of racks. I'm tryna get all of